Por otro lado, toda la relocalización de la industria, de la cadena productiva que estamos viendo, ya lo mencionaste tú con el nearshoring, pues bueno, va a tener un empuje brutal. Yo creo que eso va a durar alrededor de 5 o 6 años, si no es que sigue creciendo, ¿no? Va a depender mucho de las políticas de ambos países, ¿no? Las políticas públicas. Políticas públicas, cómo manejemos nosotros la parte de seguridad y cómo sigamos ofreciendo infraestructura. Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario. Continuamos en Mundo Inmobiliario y tengo un invitado extraordinario en esta edición. Le hablo de Jesús Ramón Orozco, director general de TINSA México. Jesús, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por invitarme, Luis. ¿Cómo estás? Pues bien, con el gusto de saludarte y pues este 2024 preguntarte, ustedes además generan mucha data, ¿cómo pinta el sector? ¿Cómo pinta este sector tan afectado de oficinas, etcétera? Cuéntanos. A ver, esa pregunta tiene muchas respuestas. Depende por dónde lo veas, en qué geografía estés y a qué sector vayas, ¿no? En la parte de oficinas, pues bueno, sabemos que ya tiene un montón de tiempo afectado. Es verdad que se ha venido recomponiendo, ¿no? Conforme hemos ido dejando atrás todo el tema pandemia, este mundo post-pandemia y demás, se han ido mejorando las tasas de ocupación. Pero yo creo que todavía le falta un buen rato para que lleguemos a una estabilidad prepandemia. Y como dices tú, ¿no? Depende de la ciudad, depende... Es correcto. Porque el nearshoring está empujando algunas zonas. Terrible. Monterrey, por ejemplo, tiene buena absorción. Es correcto. El nearshoring también depende, ¿no? Dónde estés ubicado. Sin embargo, pues todas esas ubicaciones, esos, dicen casi 50 parques industriales que se están construyendo en la República Mexicana, pues van a estar corporativos, ¿no? Van a estar espacios de oficinas. Entonces, sin duda, eso va a dar un empuje brutal. Totalmente. TINSA hace estas valoraciones, estos estudios. Cuéntanos un poco de qué segmentos y qué ven para 2024. A ver, te lo voy a contestar de manera diferenciada porque pues abarcamos prácticamente todos los sectores. Ya hablamos ahora un poco de industria, ¿no? Creemos que va a mejorar muchísimo. Por sí ya era un sector que no se vio muy afectado por la industrial, la pandemia, y luego si lo segmentas a la parte logística con todo el impulso que tuvo el e-commerce, pues bueno, ya, ¿qué te digo, no? O sea, seguirá creciendo, ¿no? Eso es una industria que va en auge y veo difícil que pare. Por otro lado, toda la relocalización de la industria, de la cadena productiva que estamos viendo, ya lo mencionaste tú con el nearshoring, pues bueno, va a tener un empuje brutal. Yo creo que eso va a durar alrededor de 5 o 6 años, si no es que sigue creciendo, ¿no? Va a depender mucho de las políticas de ambos países, ¿no? Las políticas públicas. Políticas públicas, cómo manejemos nosotros la parte de seguridad y cómo sigamos ofreciendo infraestructura, ¿no? Porque pues no puedes llegar a poner parques cuando no tienes toda la cadena que necesitas, ¿no? Con toda la infraestructura. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la relocalización de las secretarías, ¿no? Sí. Y decimos, oye, está padre la idea, pero ¿a dónde vas a meter a 10,000 familias, ¿no? Y las escuelas y los centros comerciales y todo lo que va apareado a una inversión de este tamaño, ¿no? Entonces... Sí, que al final no se hizo, más que la de Acapulco. Quedó en buenas intenciones. Creo que tampoco se... No, pero el nearshoring es un hecho, ¿no? Y eso sí se está dando. Entonces, ahí creo que todos tenemos un reto, tanto la iniciativa privada como los gobiernos locales y federales, o el gobierno federal, perdón, en poder satisfacer pues toda esa demanda que va a haber de servicios, ¿no? El tema del agua, por ejemplo, es todo un reto. Que era un tema que traía Tesla cuando se hablaba de la gigafábrica. Correcto. La luz, ¿no? También. Sí, la luz. Es un tema con la luz. Entonces, bueno, si somos capaces de darle la vuelta a esos temas, que no son menores, seguramente seguirá el tema en boga, ¿no? Oficinas, bueno, no sé si valga la pena mencionarlo. Claro. El Ciudad de México creo que sigue todavía muy apachurrado, si me permite esa palabra, y va a seguir así. Hemos visto muchas reconversiones de proyectos, ¿no? Sí, eso es algo bien interesante que nunca, muchos que crearon estos edificios nunca habían imaginado, ¿no? Han hecho hospitales en donde era un edificio de oficinas. Correcto. Han hecho residencias que a mí me encanta porque... Vivienda en renta, ¿no? Vivienda en renta, sí. Sí, hay un caso ahí muy interesante en Reforma, que de hecho lo tengo enfrente de la oficina y personalmente lo vi, cómo fueron evolucionando el proyecto y le dieron la vuelta, ¿no? A tener un edificio de oficinas ahí medio abandonado, a poner vivienda en renta con un tema de amenidades bien interesantes y que la verdad le han dado la vuelta, ¿no? Va muy bien. Y que tiene buena absorción y todo. Eso es, va muy bien. La vivienda en renta siempre tendrá cabida, ¿no? Sí, ahora justamente hablábamos ahí, por ejemplo, con Enrique Telles de
University Tower, ¿no? Que es algo que hace 3 años no hubiéramos imaginado, hace 4 años. En Reforma pues solo eran oficinas, ¿no? Es correcto. Entonces, qué bueno que está dando esto oportunidad. Y digo, al final las oficinas van a volver, ¿no? Tiene que volver en algún momento. No sé yo si vamos a llegar a la realidad que teníamos antes de la pandemia, porque también es un hecho que la fuerza laboral va a seguir siendo el home office. Y en ciudades como la nuestra, cobra muchísima relevancia el beneficio que tú le generas al equipo en calidad de vida, que no tengan que ir 2 o 3 veces a la semana, meterse al tráfico 2 horas. Tampoco tenemos buenas cadenas de transporte, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser complicado quitárselo a la gente cuando se vuelva ya un derecho ganado, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, no ves que la Ciudad de México vaya a llegar en ningún momento a los niveles que traíamos, seguramente. No, yo creo que sí, pero lo que pasa es que no vamos a seguir creciendo, ¿no? O sea, no vamos a seguir aventando metros cuadrados para oficinas. Entonces va a llegar un momento que cumplas esas necesidades. Sí, encima la Ciudad de México tiene ya algunos años, digamos, estabilizándose. Es correcto. Y tienes muchas áreas, pues, no sé, Santa Fe y demás, que pues se van a ir recomponiendo. Entonces un trenecito ahí. ¿Se va a componer? Sí, pero no creo que llegamos o sigamos teniendo las mismas tasas de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Totalmente. Síguenos contando qué otros. Finalmente, bueno, hotelería, pues no, nunca hemos parado, ¿no? Ahí creo que nos beneficiamos de la ubicación privilegiada que tiene México, tanto con las playas, el clima, la diversidad, como siendo vecinos de 2 de las economías más grandes del mundo, ¿no? Los turismos americanos y canadienses, bueno, nos ayudan un montón, amén del europeo, y eso, bueno, yo creo que va a seguir dándose, ¿no? Tanto en hotelería como en vivienda de corta estancia, todos estos desarrollos que se han hecho, Tulum, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de muchos. De muchos, sí, los cabos. Es correcto. Y finalmente vivienda. Ahí, pues también si la desmenuzamos un poco, pues tenemos la vivienda social que pues todos sabemos que prácticamente está detenida, no se ha hecho vivienda de interés social. Prácticamente en los últimos 6 años. Eso es. Y posiblemente un poquito antes, ¿no? Sí. Antes ya venía a la baja. Declive. Eso es. Nosotros ya prácticamente no tenemos intervenciones, anecdótica nuestra participación en la vivienda de interés social. Sí. Es correcto. Y eso, bueno, en algún momento tendrá que ponerse sobre la mesa qué vamos a hacer con toda esa vivienda que nos está produciendo, ¿no? Pero ¿tú crees que realmente lo ponga sobre la mesa el gobierno? Pareciera que no le importa, que es quien debería de... Digo, sé que la responsabilidad la tenemos todos, ¿no? Claro. Pero quien debería de, digamos, facilitar que el desarrollador pueda... Yo creo que más allá del gobierno, pues es una realidad en la que tarde o temprano nos vamos a enfrentar, ¿no? Una realidad económica, ¿no? Y de necesidad. O sea, las familias se siguen formando, se sigue casando la gente, se sigue teniendo hijos. No podemos pensar en que todo se puede solucionar con ciertas acciones, ¿no? De cierto tipo de construcciones y demás. Entonces, bueno, en algún momento tendremos que afrontar el tema. Lo que se está dando... Y mientras la gente sigue viviendo con los papás. Pues sí, en circunstancias también cuestionables, ¿no? Hacinamientos y cosas por el estilo, pero bueno, es lo que tenemos y hay que irnos adaptando, ¿no? A las circunstancias que la vida nos va tirando y las circunstancias económicas también. Totalmente de acuerdo, pero... Y bueno, vivienda de tipo medio, vivienda residencial tampoco, ¿no? Ya tiene mucho que vivienda residencial. Sí, ya no, ya tampoco. Plus tampoco que sea para fines de inversión, pero bueno, la vivienda de interés medio es lo que está fomentando, se está colocando bien, la banca sigue. Sí, lo que está pasando, la gente no puede comprar casa por sí misma y se junta con la pareja, con el primo, con el amigo para poder, entre varios, comprar una vivienda. Bueno, es que han salido algunos productos hipotecarios, ¿no? Para poder ofrecer ese tipo de circunstancias que, bueno, tal vez son válidas, ¿no? Sí, totalmente válido. Oye, déjame regresar un poquito a la hotelería. Sí. Porque, está creciendo tremendamente. No sé si tengas datos de cuántos cuartos, cuántos nuevos hoteles, pero el gran problema que están teniendo es algo que comentabas, ¿no? CFE, es terriblemente complicado poder suministrar electricidad. Sí, se ha vuelto una complicación, ¿no? Y algunos proyectos, pues que están supeditados incluso a temas de energías renovables, ¿no? ¿Te parece que tampoco estamos muy metidos en ese tema? Ya sabes que ha habido empresas que han salido del país por esa parte, ¿no? Por no totalmente colgarse a la red de CFE para suministrar energía, que es muy normal en algunos otros países, en ¿no? todo el mundo prácticamente. Correcto. Por ejemplo, que hablábamos y ahora seguramente hablaremos del tema de las certificaciones energéticas y demás, los créditos verdes. Hay países donde te dan la posibilidad de producir tu propia energía y la energía que tienes de sobra la puedes canalizar a la red de suministro para que alguien más la aproveche y pues tienes algún tipo de beneficio económico en ese sentido, ¿no? Es algo que
Incentivos fiscales. Yo creo que lo podríamos hacer, no veo ningún impedimento, es un tema de voluntades, ¿no? Para que lleguemos ahí. Es un tema de voluntades, pero definitivamente no lo veo por lo menos no en el corto plazo. Al menos no en el corto plazo. Y es increíble que pues, muchos hoteles tienen un sistema de plantas que terminan contaminando más porque pues, tienen que ponerle gasolina o diésel a las plantas. Sí, se vuelve. Y porque simplemente CFE no tiene la capacidad de suministrar la energía, ¿no? Entonces, es correcto. Complicado, pues. Y ahí no estamos ni siquiera cumpliendo con la... Pues parece que vamos rezagados. No sé si no estamos cumpliendo, pero al final creo que vamos rezagados. No cumpliendo con los acuerdos de... Eso es. Pero bueno, ahí el tema de los financiamientos, va a tener que llegar un momento, y así como hablábamos del tema de la presión en la vivienda, sí, pues por el lado económico, ¿no? Va a tener que llegar. O sea, ahora hay bancos que ya están empezando a ofertar productos verdes en sus hipotecas por obtener financiamientos más baratos y que eso redunda en muchos acreditados que puedan obtener tasas de mayores beneficios para ellos, ¿no? Entonces, bueno, la presión va a llegar por algún lado. Bueno, ¿y hotelería cuándo vamos a parar de crecer? Pues no deberíamos pararlo. Vamos a seguir. Si queremos seguir creciendo. Sí, no, yo creo que está mejor que no paremos, pero así se ve la tendencia. Yo siempre lo he visto así, ¿eh? La verdad es que nunca hemos visto... A ver, tuvimos el impasse de la pandemia también. Y seguimos creciendo. Pero aún así siguió creciendo, ¿no? Hay todo un tema con la vivienda de corta estancia, ¿no? No sabemos si se va a terminar regulando como se está regulando en otros países y que eso pueda tener algún tipo de impedimento, pero todo lo que es la parte de hotelería, lo voy a etiquetar como tradicional, pues eso sigue creciendo, seguimos viendo inversiones por parte de grupos extranjeros. Nosotros siempre hemos tenido mucha afinidad por de donde es nuestra firma con inversiones europeas y bueno, seguimos que eso se sigue dando, ¿no? Cuéntanos un poco de números. Ustedes hacen tasaciones, como le llaman allá en TINSE España. O avalúos, correcto. O avalúos, que por cierto, por ahí hemos entrevistado a alguien de TINSE España y el hermano de uno de mis socios en Vive las Rentas, Pablo Mateos. Okay. Mateo, seguramente conoces ahí a alguien, trabaja en España. Sí, Ramón Mateos. Ramón Mateos, que bueno, les mandamos un saludo a Pablo y a Ramón, españoles ambos. Y bueno, ¿cómo está el tema de las valuaciones, de las tasaciones? Hoy con la inteligencia artificial, también ¿ya se pueden hacer valoraciones? Sí, a ver, yo te diría que ya tiene un rato que se pueden utilizar modelos automáticos de evaluación. De hecho, nosotros en TINSA llevamos ya tiempo utilizándolos para cierto tipo de trabajos. Al final todo esto funciona con datos, ¿no? Hacer un algoritmo, pues bueno, yo creo que cualquier persona con muy buenas capacidades de programación lo puede hacer, pero necesitas el dato. Y si no tienes datos, normalmente vas a ofrecer información o consejo a tus clientes pues deficiente, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el impedimento de que los modelos puedan crecer de mejor forma. Porque, bueno, tú velo, todos los portales inmobiliarios actuales, todos te ofrecen algún tipo de motor de valoración. Sí, pero con datos que me parecen... No sé, al final no te da mucha información y eso cuando tú ves como cliente que los datos o el resultado que se está dando no es correcto o puede ser cuestionable, pues la gente empieza a perder interés y empieza a caer en incredulidades. Y ahí es otra cosa que hablábamos hace rato que vamos rezagados en temas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos regulación sobre eso. No tenemos regulación y no tenemos datos públicos, porque a pesar de que el registro público de la propiedad del comercio es público, deberíamos de tener la posibilidad de bajarlo como en Estados Unidos. Claro. Porque los portales tienen una idea, porque es el precio al que se... transaccional. El precio transaccional, ¿no? El que se cree que se va a vender, pero siempre se termina vendiendo en otro precio. Es correcto. Entonces hay una deficiencia fuerte en la información y eso pues lleva a que se generen desconfianzas en el uso de estos modelos, ¿no? Y si además pues no sabes cómo está operando bien el algoritmo, se hacen cajas negras, pues empiezas a tener una serie de... Entonces al final se requiere siempre un experto. Requieres de un experto. A ver, yo difícilmente creo que en el corto plazo al menos se pueda sustituir el tema de las valoraciones o de los avalúos. En México. En México, primero por la regulación y segunda por la presencialidad que se requiere para validar que la vivienda existe, ¿no? Desgraciadamente, entonces vivimos en una de las economías más corruptas del planeta y pues hay que validar muchas cosas, entre ellas que los inmuebles que están valuando existan, ¿no? Entonces, ahí tienes un impedimento para que un modelo pueda en algún momento reemplazar a la actividad que se hace hoy en día de forma tradicional. Entonces, que existan y que se encuentren en las condiciones que dicen que se encuentran. Es correcto. Entonces la visita se seguirá... Se sigue haciendo, al menos mientras esté la regulación. La regulación te ordena, te marca. Sí, la regulación que establece la Sociedad Hipotecaria Federal establece las
obligaciones y los derechos tanto de las unidades de evaluación como de los evaluadores profesionales, como de los controladores, que son las tres figuras que operan en este circuito. Y una de estas obligaciones es validar que existe el inmueble, que se toman una serie de medidas, que se hace un reconocimiento sobre el estado de conservación de la propiedad, en fin, que es lo que te lleva finalmente, entre otras muchas cosas, como los datos, al valor que le vas a estimar a tal o cual inmueble. Uy, qué interesante. ¿Crees que o sabes de algún país en el que ya se pueda, digamos que hacer al 95% por lo menos? Pues yo te diría que en todas las economías modernas, en Estados Unidos, en Europa, TINSA como grupo pertenece al European ABM Alliance, es una organización mundial donde se estipulan todos los criterios normativos que un modelo de evaluación automática tiene que seguir. Nosotros somos miembros del consejo redactor de esos lineamientos y en España pues ya son en realidad, en Alemania lo hacemos. O sea, aquí en México yo ya los hago. No tienen ningún tipo de validez obviamente para la parte que está regulada, que es la Sociedad Hipotecaria Federal, pero hay muchos otros usos como el análisis de carteras, ¿no? Piensa, por ejemplo, que un banco que tenga que revisar a lo mejor 200,000 registros. Es imposible hacer 200,000. Es imposible hacerlos manual ni por costo ni por tiempo. Entonces ahí es cuando empiezan a cobrar cierto sentido tener este tipo de herramientas que además tienes que estar ahí, o sea, negarte a utilizarlos por una excusa de una regulamentación o de una regulación, pues no te lleva a nada, ¿no? O sea, tarde o temprano, pues tienes que estar ahí. Uy, qué interesante. Entonces, para la audiencia que a lo mejor no tiene mucha experiencia en avalúos o en transacciones inmobiliarias, recordar que existen varios tipos de valores, ¿no? El catastral, etc. Cuéntanos, el comercial, el de cierre. Sí, a ver, hay toda una excepción de valores. Hay una lista, no sé, yo doy clase en una universidad y tengo una lista como de 25 tipos de valores. Yo les diría que, a ver, los más usuales es, digamos, el valor de mercado o el fair value, que es el que se obtiene de hacer una comparación de inmuebles similares a tu propiedad. Es el análisis de mercado comparativo. Es normalmente lo que da el valor, ¿no? de mercado, de acuerdo a la deseabilidad que existe en una zona. Después tienes el de reposición, que es lo que te cuesta menos los deméritos por estado de conservación y edad. Más o menos es replicar en lo que costó. Luego tienes el catastral, que es el que se fijan las bases impositivas para pagar impuestos. Que muchas veces no tienen nada que ver con... En la mayoría de los casos van rezagados, ¿no? Frente a algún municipio por ahí se aloca y avienta valores más altos hasta que los alcance el tiempo, pero es la excepción a la regla, me parece. Tienes valores de expropiación, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora el tren México-Toluca, pues va Indavi o alguna otra institución, estiman un valor. Pero se supone que toman de referencia el catastral, ¿no? Yo te diría que hacen un juego ahí, porque también tomar en cuenta el catastral parece que no sería justo para la persona que está siendo pues sometida a esa expropiación, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tendrás que encontrar un empate entre el valor comercial y algún tipo de análisis. Luego está un valor que me gusta mucho, el valor apreciativo, que es el que pensamos que tienen las cosas y es con el que nos enfrentamos normalmente los evaluadores todo el tiempo, porque tú piensas que en un avalúo siempre va a haber dos figuras, ¿no? Una que está esperando el valor, el que quiere comprar, y otra que está produciendo el valor, ¿no? Entonces es bien difícil encontrar un empate entre ellos y ese valor apreciativo siempre juega un juego perverso ahí en estas operaciones. Y me encanta que siempre lo cuento porque además es un caso real que me decía una señora, licenciado, ¿cómo que quiero bajar mi casa en ese precio si aquí nacieron mis hijos? Sí, claro. Y ahí fue mi primera vez, así me dijo. Mira, ahora que lo mencionas, una de las cosas más importantes, y eso creo que puede ser un buen consejo para tu audiencia, sobre todo en ciertas propiedades, no vale por lo que está construido encima, sino vale por lo que puedes desarrollar en ese suelo. Eso es algo que se da mucho en Ciudad de México. No sé si has visto letreros que dicen, oye, se vende casa como terreno. Lo que te están tratando de decir es que hay una casa que no está aprovechando la máxima densidad totalmente de la propiedad o del terreno y que una vez que analizas el uso de suelo, pues puedes aventar, 4 o 5 niveles, con lo cual maximizas el valor de la propiedad, ¿no? Yo siempre digo que el negocio está con las casas feas, porque justo claro, no ese valor apreciativo, le llaman. Sentimental. Entonces la gente sabe que está feo, que está descuidada, y bueno, dicen, puedo hacer un descuento mayor. Hay un avalúo y un buen estudio de mercado con data, pues te puede llevar a obtener muy buenos valores y no dejar dinero sobre la mesa que luego viene a aprovechar un tercero. ¿No? Exacto, totalmente de acuerdo. Oye, pues qué interesante. Entonces, para ir concluyendo, querido amigo, digo, además de tu experiencia como docente ahí en La Salle, ¿qué es lo que más
digo, como profesional y como docente, ¿cuáles son las tendencias para la arquitectura, para el mercado inmobiliario, para el sector? Vamos, ¿qué carreras deberían de tomarse? Digo, arquitectura seguirá siendo siempre, pero arquitectura, ¿qué hay nuevas materias ya? Me refiero a inteligencia artificial o... Sí, yo creo que por ahí va el tema, ¿eh? Incluso tengo una hija adolescente ya a punto de tomar decisiones de universidad y le digo, no estudies arquitectura. No estudies arquitectura. Ya no. Estudia algo que tenga que ver con datos, ¿no? Ni derecho, ni contaduría, nada de eso. A ver, yo creo que siempre va a haber espacio para todas las carreras, ¿no? Pero el futuro está en los datos, el futuro está en algoritmos, en entender toda esta masificación de información y saber interpretarla y llevarla a temas como real estate, a lo que nos dedicamos nosotros, puede ser un diferenciador buenísimo. Yo me inclinaría por esa parte. Totalmente ya. Y bueno, las propias universidades están cambiando, ¿no? Es correcto, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, porque todavía son modelos de lenguaje avanzados, al menos los que usamos nosotros, ¿no? Claro. No, por ahí creo que está el tema. Nosotros ya en TINSA ya tenemos algún pequeño equipo que está dedicado a esto. ¿Ya está sustituyendo a profesionales? No, al contrario, estamos aprovechando la data que producen nuestros profesionales y estamos pensando cómo aprovecharnos de mal llamada inteligencia artificial para poder hacer mucho más entendible todo este bagaje de información que incluso para nuestros especialistas o consultores luego es complejo de entender, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Y ya estamos echando mano de gente con esas capacidades. Qué interesante. Y ojalá que, bueno, pues ya, no estudiar arquitectura, yo dije, algún día voy a echar otra carrera, pero bueno. Eso ya será por gusto, ya, ¿no? Será por morbo. Totalmente, por gusto y por morbo. Jesús Ramón Orozco, director general de TINSA México, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde encontramos a TINSA? Bueno, estamos en todas las redes sociales como TINSA México y en nuestra página de internet es tinsamexico.mx. Jesús Ramón, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, pues ya escuchó usted ahí las tendencias para este 2024. Recuerde que si está en el radio, pues puede usted escuchar este episodio también como podcast en todas las plataformas, en el canal de YouTube, en todos lados me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si ya está en el podcast, por favor, denle clic a la campanita, déjenos una opinión también. Y si está en YouTube, bueno, pues suscríbase, comparta y recuerde que transmitimos también este programa a través de la radio desde hace 7 años en todo México, a través de la frecuencia de El Heraldo, todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados 4 de la tarde, México y Estados Unidos. Me faltó decir también. Gracias, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario.